Ok. ¿Aquí damos dudas, chicos, sobre esto? Bueno, obviamente, primero la exposición va a ser incompleta porque en dos clases no vamos a hablar de todo Aristóteles. Y en segunda, pues, el propio Aristóteles está lejos de ser todo perfectamente correcto, ¿no? Siempre hay ciertas fallas, pero es como un todo sistema metafísico. Bueno, entonces ya llegamos a la conclusión de que hay un primer motor inmóvil y hay un alto puro y ambos son la misma cosa, puesto que ambos cumplen la función de ser una explicación de tipo causa final. Entonces es la causa final de todas las causas finales. Lo que restaría sería pues ponerle más cosas a eso, ¿no? En qué consiste el acto puro, qué es un motor inmóvil, qué más cosas tiene además de ser el primero de los motores, qué más cosas tiene además de ser acto puro, y bueno, ustedes ya conocen algo de esto, ¿no? Entonces, Aristóteles pone que este acto puro es pensamiento que se piensa a sí mismo. Bueno, en eso no nos vamos a detener. Ya ustedes lo dirán una parte, pero al menos hay algo que se nos está escapando. Otros principios metafísicos importantes son precisamente la causa material y la causa formal. Nuestro primer motor inmóvil, espacio, acto puro, es el responsable de ser la primera causa eficiente en sentido lógico y la causa final, la primera causa final, ambas en sentido lógico, porque en sentido temporal ni siquiera tiene sentido preguntar. Pero las causas, que son la causa material y la formal, entonces dado una sustancia primera o una entidad, como gusten llamar, nosotros advertimos que está compuesta, bueno, Aristóteles advierte que está compuesta de materia y de forma, ¿no? De alguna manera Aristóteles nos ha dicho en el primer libro de la metafísica que los presocráticos en su tesis de la Arqué se preocupaban simplemente por buscar una causa material, pero como advierte Aristóteles, la causa material por sí misma no explica la multiplicidad existente en el mundo ni explica el problema del cambio. Y por ende tampoco explica, aunque da una pista del problema que se refiere del cambio. ¿Cuál es ese otro problema que se refiere del cambio? La unidad. ¿Para qué? La unidad. ¿O qué otra cosa? La permanencia, ¿no? El problema del cambio también implica el problema de la permanencia, porque sabemos que hay cosas que permanecen. Entonces, la apuesta de los presocráticos era que si explicábamos por qué las cosas permanecen, sabríamos de una vez por qué también cambian. Pero Parménides advierte que no es el caso. A partir de Platón, entonces hablamos ya de materias y de formas, pero Aristóteles, al contrario de Platón, nos va a decir que las formas no existen y no pueden existir separadas de los cuerpos o de las sustancias primeras, las cosas perceptibles. Entonces, absolutamente todas las sustancias primeras, desde los sujetos que diríamos existentes, están siempre compuestos de materia y de forma. ¿Sí? Pero esta separación que hacemos es estrictamente, digamos, inteligible. Entonces, bueno, vamos a las categorías. Entonces, dijimos básicamente tenemos dos tipos de categorías: sustancia. ¿Qué dijimos
qué es la sustancia? ¿Qué es una sustancia? ¿Eh? Lo que es en sí, no. Ajá, y más fácil todavía. Objetos individuales. ¿Fácil es lo que permanece al cambio? Existe en sí. Fácil lo que permanece durante el cambio y accidentes. Lo que le pasa a la sustancia, ¿no? Ahora sí, entendido esto, que la sustancia es lo que permanece al cambio, pues ya podemos dar definiciones más raras, ¿no? De decir, pues es lo que es en sí. O sus equivalentes. Y decir de los accidentes, que es lo que es en otro. Bueno, tengo sustancias, tengo accidentes. Y sé que los accidentes le pasan a la sustancia, necesitan una sustancia para vivir ahí, ¿no? Y la sustancia de alguna manera es lo que permanece al cambio. Ahora, tomemos un objeto, cual sea, y preguntémonos, bueno, pues nosotros haríamos para tratar de adivinar cuál es su sustancia, o qué es lo que lo hace ser lo que es, o lo que es en sí, pues preguntaríamos varias cosas, ¿no? Primero, advertiríamos, bueno, ¿qué proceso de abstracción seguiríamos para llegar a la esencia de este objeto? Ustedes díganme. Es inanimado. Ok, es un objeto inanimado, ¿qué más? Lo primero que advierten es eso, es inanimado. ¿Qué es lo primero que advierten? Pues es de un color, Color. un tamaño, una figura. Su posición, dónde está, ¿no? Está ubicado, incluso la hora en la que está. Entonces, pero Aristóteles diría, bueno, el color es un accidente, ¿no? Sería distinto, digamos, o su esencia, su sustancia cambiaría si fuera azul. Entonces diremos que no, entonces el color pasa por ser un accidente, ¿no? Que esté aquí o que esté acá lo hace distinto. No, entonces diríamos la posición es un accidente, etcétera, 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 ¿no? Entonces la pregunta obligada, ¿cuál es? Siguiendo ese hilo de razonamiento. Que el color, lo que pesa será parte de su sustancia. Sí. Cantidad. ¿Cuándo crees que la cantidad es un accidente? Ah, no sé, disculpe. A ver, uno pensaría ahorita que sí, pero Aristóteles es claro que eso es un accidente. El hecho de que pese 200 gramos y si pesara 199 gramos ya lo dejaría de ser un libro. Pues en ese sentido es accidente, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que surge con ese hilo de razonamiento? Pues, ¿qué es lo que hace que sea un libro? Exactamente. Pero su esencia. Porque, sí, su esencia es lo que decimos, ¿sabes? Lo que hace que sea. Es el nombre que le pongo. Pero si no es ni el color, ni lo que pesa, ni la posición que tiene ahí, entonces ¿qué diablos es esto que lo hace ser lo que es, ¿no? Si me dicen, es que es la forma, es que es la esencia, pues esos son solamente nombres y fórmulas que usamos para no tener que decir lo que es en sí, lo que hace que sea lo que es, lo que permanece durante el cambio. Es decir, que si le quito la pasta, ¿seguiría siendo un libro? Sí. Ustedes dirían que sí, ¿no? Entonces lo que yo quisiera saber es, ¿qué es eso? Porque definitivamente algo tiene que haber que lo hace ser lo que es. A eso le voy a llamar forma, a eso le voy a
Pero ustedes me están diciendo que no son los accidentes, entonces, ¿esto qué es? Bueno, esto que les dirá que lo estamos pensando de la manera equivocada. Es decir, si lo estamos pensando de que, bueno, quítale accidentes, y si le quito los accidentes, lo que me va a quedar es la forma, es no. Eso no va a pasar. Hay algo que tienen en común los accidentes, además de ser lo que le pasa a la sustancia. ¿Qué más tienen en común todos los accidentes? La relación, la cantidad, la cualidad. ¿Vale? Contingentes. Ajá, sí, porque le pasan a otro, ¿no? ¿Qué más? Que tiene su existencia en la propia esencia. Sí, pero además, ¿qué otra cosa tienen en común? Sí, los accidentes le pasan a la esencia. Y hay accidentes tales que solo le pertenecen a ciertas esencias, ¿no? Por ejemplo, solamente al hombre le pasa a ser racional. O solamente al hombre le pasa a ser bípedo. Sí, pues estoy de acuerdo. Pero además, ¿qué tienen en común los accidentes? ¿Cómo? Determina la forma de ser. Sí, De la por sustancia. definición. ¿Qué más? Sobre lo que le pasa al sujeto. No determina la forma de ser del objeto, de la sustancia, porque esa solamente le compete pues a la esencia, ¿no? La forma, si quieren. Entonces, no, los accidentes no determinan nada. Eso solamente le compete a la esencia o a la sustancia según Aristóteles. Lo que más tienen en común todos los accidentes, todos. Que los separan precisamente de la sustancia, además de que le pasan a la sustancia. A ver, ahorita que me dijeron, describan este objeto. ¿Qué me dijeron? El color, la forma, Formas, peso, Posición, muy bien. relación. Todas esas cosas, ¿de qué manera las advierten? Por la experiencia. Por experiencia sensible. Los accidentes son accesibles a la sensación o a la sensibilidad por los sentidos. Todos los accidentes entran por los sentidos. La sustancia, en cambio, no entra ni puede entrar por los sentidos, entonces no tiene caso preguntar, bueno, si le quito todos los accidentes, ¿me voy a quedar con la forma? No, porque la forma o la esencia o la sustancia segunda, como le quieran llamar, no es accesible a través de la experiencia. ¿A través de quién es accesible? De la inteligencia o del intelecto. Entonces, estas formas, lo que hace que una cosa sea lo que es, no es algo reducible a la sensación, es captable solamente por el intelecto y por lo tanto es algo puramente intelectual. Es decir, accesible solamente a la razón. Por la razón, bueno, por las sensaciones, digamos, captamos un objeto en general con sus accidentes, pero por la razón captamos su forma. Entonces, estas formas que para Platón existen independientemente del mundo de los objetos, para Aristóteles, al menos en la mayor parte de los casos, para el mundo cognoscible, vivirán en los objetos. De alguna manera eso sí es necesario. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero que no sepamos, sí sabemos con toda seguridad que las formas son accesibles a través del intelecto.
el hecho de que podamos entender que esto es un libro y el hecho de que podamos entender que es un libro a pesar de su color, de su peso, etc., es la única prueba que necesitamos para decir, vale, existe algo tal que las formas. ¿Sí? No es solamente el hecho de que tenga una palabra, digas libro, para designar una serie de objetos. Es el hecho de que podamos entender qué son y saber que su esencia es independiente de sus accidentes. La única prueba que necesitamos para saber que las formas existen. Haciendo una analogía, profe, los animales solo son capaces de captar los accidentes, más no la sustancia. Más bien el único ser capaz de captar la sustancia, por tanto su esencia, su forma, para ser pensada por el intelecto, es solo el ser humano. Mira, Aristóteles es muy claro al decir que bueno, el ser humano es racional y al parecer es el único que tiene la capacidad de racionalizar y por ende sería el único capaz de captar formas en la naturaleza. Eso diría Aristóteles, porque él solamente le concedería a los animales tener, en el mejor de los casos, un alma de tipo sensitivo. Si nos casamos con eso, si nos casamos con Aristóteles tal como hizo sus cosas, diríamos que sí, solamente el hombre puede captar formas, los animales lo mejor que pueden hacer es captar acciones. Si nos casamos con Aristóteles. Si hacemos caso a la biología actualmente y nos quedamos con todo lo demás de Aristóteles, menos eso, tendremos que decir que en la medida en que los animales, sobre todo los vertebrados, sean capaces de actividad intelectual, tendríamos que reconocerles que son capaces de captar formas. Pero vete a saber, ¿no? Digo, se la concederíamos a los primates, ¿no? Se la concederíamos a los delfines, si quieren. Quién sabe si a los perros. Pero esa tendría que ser una consecuencia de su capacidad. Y Aristóteles, si vamos a seguir a Aristóteles así a ciegas, sería decir, no sé, solamente los seres humanos somos capaces de identificar formas como tales. Pero bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los animales? Es todo un... Vale, cosas por seguir, ¿no? Formas, bueno, la forma solamente es captable por la inteligencia. Ahora, siguiendo más o menos este hilo, que bueno, no puedo llegar a la forma simplemente quitándole accidentes, porque lo único que va a pasar es que me quedo sin accidentes y sin forma. Entonces, algo más debe de pasar, ¿no? Pero, bueno, sigue la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan en el Timeo de Platón? ¿No se acuerdan de qué se trataba el Timeo de Platón? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Quién les dio historia? Historia de la filosofía. No, el director. ¿Juan Jesús? Sí. Voy a pelear con él. No sobre el espacio de la naturaleza. ¿Qué pasa? Hay algo específicamente muy interesante que pasa en el Timeo. Que les encanta a todos los, a la tradición cristiana católica. Habla de Dios. Habla de una cosa que es equivalente a las cosas que hace Dios en la mitología cristiana. Crea. ¿Y quién crea en el Timeo de Platón? Un personaje que llamamos Demiurgo. Ok, vale. Entonces, ¿qué hace ese Demiurgo en el Timeo de Platón? ¿Cómo lo hacen? Ajá, ¿qué es con eso? Las ordenan, ¿no? Las
crea la materia. ¿Están seguros? No sé. Toma la materia que ya existe, vea las formas que ya existen y a la materia le da esa forma copiando. Bueno, ese es el mito precisamente que utiliza Platón para decirnos más o menos cómo funciona una alegoría, simplemente cómo funciona esto de la participación, ¿no? Entonces se inventa esta figura del demiurgo para decirnos, es como si viera alguno de las ideas y dijo, esto está perfecto, voy a tomar esto que es imperfecto, que es la materia bruta, le voy a dar forma copiando a estas. Esa analogía sirve para entender más o menos por qué un cuadro que yo haga aquí, por más bonito que sea mi regla, nunca va a ser perfecto. No puede serlo porque es como si la forma se encarnara en la bruta materia. Este mito es importante, ojo, es un mito, no es una explicación, es una metáfora para poner ciertas ideas en consideración, pero es importante porque esto nos dice que los griegos, ojo, primero los griegos no admiten una creación ex nihilo. Sino que se restaura. Y entonces lo que admiten los griegos es que la materia ha existido siempre. No hace falta en la mitología griega un dios creador o un momento, si quieren quitar a Dios de un lado, no hace falta un primer momento donde en un momento no había materia y el otro sí. La materia ha existido siempre en la mitología griega, bueno, en la cosmología griega. Y esto se hace presente tanto en su mitología más clásica, porque recordemos que al principio estaban Gaia y Cronos, o sea, ya había algo. Entonces, el griego no cree en una creación ex nihilo. Siempre ha existido la materia. Lo cual tiene sentido con el hecho de que el tiempo también siempre ha existido, ¿no? Siempre, y el movimiento o el cambio en general ha existido siempre. Entonces, bueno, sírvase ahorita de guía, ¿no? De una vez. Creer en una creación ex nihilo implica un cierto tipo de metafísica. No creer en una creación ex nihilo, sea quien sea responsable, implica otro tipo de metafísica. Si las cosas han existido siempre, hay un tipo de metafísica implicada. Si las cosas no han existido siempre, hay otro tipo de metafísica implicada. ¿Sí? Entonces, el griego no cree en una creación ex nihilo. No tiene por qué creerla, no tiene algo que se lo sugiera, y la propia naturaleza parece sugerirle que es el caso, ¿no? Y además de que la propia naturaleza se lo sugiere, la propia racionalidad se inclina por ello. Vamos a seguir viendo más adelante, pero cuando uno piensa, es el catecismo, ¿no? Si quiere ser listo y le dice que Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, cuando uno se quiere pasar de listo, pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Sí. Y le dice, no, a Dios no hizo nadie. Bueno, el hecho de intentar hacer esa pregunta revela que no podemos dejar de pensar en estos términos, ¿no? Que queremos asumir que algo ha existido siempre. El nombre que le pongamos, pues ya es otra cosa. Bueno, entonces, para el griego la materia ha existido siempre, el tiempo ha existido siempre y el cambio ha existido siempre. Platón tiene un mito para ilustrar nuestra relación entre la forma y la
minerales y la materia, pero Platón no puede echar mano a este mito, ¿no? Sin embargo, yo sí me puedo plantear la pregunta de decir, bueno, ¿y cómo es la materia sin forma? Es decir, ¿cómo es la pura materia informada? ¿Cómo sería? La pura materialidad sin forma. Pero no puede ser, no hay materia sin forma. Simple y llanamente, ok, vale, me puedo plantear la pregunta, pero al planteármela, inmediatamente me doy cuenta que simple y llanamente no tiene sentido. No puedo imaginar materia sin forma. Y si lo estoy imaginando, ya estoy dando forma. ¿Sí? Exactamente. Entonces, no puedo pensar materia sin forma. No, es posible. No se puede. Ni siquiera puedo pensarlo. Y si no puedo pensarlo, no puede pasar. No existe en la naturaleza. ¿Ok? Si hubiera una forma de poderlo pensar, tal vez sí exista, ¿no? Pero si no hay forma de pensarlo, definitivamente no puede existir, ¿no? Es una contradicción en los términos. ¿Y ya? ¿Qué otra pregunta se les ocurre? Análoga a esa. Si puede haber formas sin materia. ¿No? Pues ya dije que no puede haber materia sin forma. ¿Podrá haber pura forma sin materia? Pues sí. ¿Por qué? Porque como decían, podemos pensar cosas, podemos incluso hacer operaciones, ¿no? Matemáticas y todo eso. Parece ser que el contrario sí se cumple. Parece ser que sí hay formas. Bueno, parece ser que sí puedo pensar forma sin materia. Al menos esa es mi conclusión hasta ahorita, ¿no? Puedo pensar forma sin materia. La otra pregunta que sigue después de esa, ¿cuál es? ¿Cuáles son esas formas en materia? Primero pregunté, ¿puedo pensar forma sin materia? Y mi respuesta fue sí. ¿Ok? Ok, puedo preguntar cuáles, ¿no? Pero hay otra todavía más interesante. Porque ella nos dijo, ¿no? Puedo pensar formas matemáticas, entre otras, para no adelantarles. Ojo, primero pregunté, ¿puedo pensar materia sin forma? No. ¿Puedo pensar forma sin materia? Sí. ¿Por qué? Porque por los ejemplos que nos dicen. Entonces, es posible. ¿Qué pregunta sigue? Pues ¿por qué no se puede lo otro? O sea, ¿por qué sí se puede ver uno de la forma sin la materia, por qué de la materia de la forma? Más bien, ¿de dónde vienen esas formas? Podría ser, más bien por allá. ¿Por qué no? Bueno, lo dejamos, lo reservamos por un momento, ¿no? Pero no es esa directamente. Primero, sé que puedo pensar las formas sin materia. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿existirá formas puras sin materia? O sea, que las puedo pensar, las puedo pensar. ¿Sí, no? Entonces no es ninguna novedad. El punto es, ¿habrá formas puras sin materia? Al estilo de Platón, pero obviamente no pueden ser todas las que dijo Platón. ¿Habrá formas puras sin materias? Otra vez. Primero, si hay. Si existen, ¿no? Y después, si existen, ¿cuántas son? ¿Una o muchas? Dos preguntas de existencia, preguntas de unicidad. Ahora, ¿ustedes qué dicen? Ya sabemos que Aristóteles no se casa con el mundo de las ideas de Platón. Entonces no puede haber todo un mundo de formas existentes por sí mismas al estilo de las ideas de Platón. Aristóteles nos dice que las sustancias primeras al menos están compuestas siempre de materia y forma. No puedo pensar la materia sin forma, puedo pensar la forma sin materia, pero en la realidad solamente existen las dos juntas. La pregunta es, ok, ya estoy de acuerdo
en que existen las formas, bueno, puedo pensar las formas en materia. El hecho mismo de que yo pueda pensar algo es decir, ok, pienso en la forma, esa es la prueba. Pero la pregunta es, ¿existirán formas en la naturaleza que no necesiten de la materia? ¿O existen formas en la realidad que no necesiten de materia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué respondería Aristóteles? Formas que no necesitan la materia. O sea, sé que puedo pensar formas, pero mi pregunta es, ¿habrá formas que no necesiten materia, que existan de alguna manera? Sí. O sea, miren, no sé, por ejemplo, la cuestión del motor inmóvil, que obviamente no es una, vamos a decir, no es un ente material, porque incluso Aristóteles lo deja fuera de lo físico. Entonces, esta cosa que es el acto puro, pues entonces sería una forma que no tiene nada. Sí, exactamente. El acto puro. Motor inmóvil. Forma pura. Son un enemigo. Sin embargo, todavía hay que probarlo, no lo vamos a probar por la vía de la causa eficiente, pero lo podemos probar por la vía de la causa nada. Porque el acto puro, bueno, este análisis no lo ubicamos, pero siempre nos tenemos que brincar con eso. El acto puro lo que hace es, bueno, el acto puro y la potencia, el acto y la potencia, esos dos conceptos, ¿para qué los utilizamos? El acto puro es lo que no tiene potencia, que es perfecto. Sí, pero ¿para qué lo usamos? ¿Para qué utilizamos esos dos conceptos de acto puro y potencia? Bueno, acto y potencia. ¿Para qué los invocamos? Para el cambio. ¿Para el cambio de qué tipo? De Sustancial. Usamos las categorías de acto y potencia para explicar principalmente el cambio sustancial. Y después descubrimos que se les podía aplicar también al movimiento, ¿no? Como un caso especial de actualización. Vale, entonces las categorías de acto y potencia los hemos invocado principalmente para explicar el cambio sustancial. Y después descubrimos que se aplica también para el movimiento, ¿no? Es decir, para todo tipo de movimiento. En el cambio sustancial, ¿qué es lo que pasa? Es decir, a grandes rasgos, ¿qué pasa en un cambio sustancial? Es una cosa deja de ser lo que era para convertirse en otra. Ok, pero dijimos que no podemos utilizar el vocablo dejar de ser en sentido estricto, es decir, no podemos decir que pasa del ser al no ser, por la ocasión de Parménides, ¿no? Mejor decimos que un sujeto pasa a ser un no sujeto. Sí, perdón. Evitar el cambio de palabra. ¿Qué es en sí un cambio sustancial? Pues El perfeccionamiento de uno. A ver, chicos. Si a esto le quito una hoja, una página, se la arranco, ¿deja de ser libro? no. Vale, si le quito la pasta esta, ¿deja de ser libro? No. Ok, si lo rayoneo, si lo cambio de lugar, No. si lo quemo, Sí. ¿sí, no? Sí. Ahí sí deja de ser libro. Ahora, ¿qué pasó allí? Pues una creación de la sustancia. Sí, ya no es lo que era en su esencia, sino ahora es otra cosa, es ceniza. Ok, entonces para esencia tenemos otra palabrilla. La forma, ¿no? Esencia y forma, en Aristóteles son la misma cosa, o al menos son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en un cambio sustancial? El cambio de forma. ¿Sí? El cambio sustancial es simple y llanamente un cambio de forma.
Ahora, si lo que me están diciendo es, el acto, una cosa puede llegar a todo, esto puede llegar a ser, y la potencia es lo que puede llegar a ser, pero todavía no es. Entonces, ¿en qué otros términos puedo hablar de acto y potencia con este nuevo concepto, con este concepto más claro? ¿En qué términos puedo hablar de acto y de potencia? Utilizando esto que me acaban de decir. Forma sustancial, materia primera. Es que aplicándola a la forma. Primera. A ver, tenemos el cambio, ¿no? Que es un paso de la potencia al acto. ¿En qué otros términos puedo hablar de ese cambio? Sí, mencionar potencia y acto. Un cambio es un paso de la potencia al acto, todo cambio, ¿no? Incluido el movimiento, el cambio sustancial. Entonces, en otras palabras, ¿qué es ese paso de la potencia al acto? A ver, si la actualización, el paso de la potencia al acto, es un cambio sustancial, entonces, ¿qué es? Un cambio de forma. El paso de la potencia al acto implica un cambio en la forma. Al menos en ciertos. Bueno, cuando hay cambio sustancial, eso implica un cambio en la forma. Quiere decir que hay un tipo al menos de acto y potencia, de cambio de actualización, un cambio que va de la potencia al acto, que implica un cambio de forma. El cambio que es estrictamente sustancial. ¿Sí? Ahora, al final de la cadena de cambios, de formas, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos al final de la cadena de cambios? Pues algo que ya no Ya cambia porque ya está perfecto. Algo que no cambia, muy bien. ¿Qué tenemos al final de la cadena de movimientos? motor y Es decir, acto. al final de la cadena de actos tenemos un acto tal que el mismo no necesita actualizarse. Al final de la cadena de movimientos tenemos algo que mueva sin ser movido. Y al final, en las cadenas de cosas que cambian de formas, pues necesitamos tener algo que sea pura forma, porque ya no necesita formarse más, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Potencia. No puede ser potencia, porque si es potencia siempre va a poder cambiar. Entonces al final de la cadena tiene que haber algo que sea pura forma y que le inyecte, digamos, esa forma a todo lo demás que sí está en potencia. Entonces, esa forma, otra vez, esa forma pura, pues tendrá que ser, ya dijimos, el acto puro, motor inmóvil, forma pura. Es decir, el acto y la forma parecen ser dos aspectos de la misma cosa. ¿Vale? La forma parece ser dos aspectos de la misma cosa, es decir, son la misma cosa con diferentes funciones. Sí. Otra forma de contemplar la misma idea es que las formas que nosotros captamos en la naturaleza son precisamente la parte actualizada que tienen. Otra forma de entenderlo es que la materia, entonces es que es pura potencialidad.
materia por sí sola es pura potencialidad, mientras que la forma por sí sola es la actualidad. La materia en sí no es. La materia en sí no es. ¿Cómo? Como aún no es, entonces. No, otra vez, no podemos usar esos. Si usamos nada más el concepto de ser y no ser, vamos a llegar al problema de Parménides. Las cosas son lo que es. Y las formas son, parece ser que ser es una cosa mucho más general, todo eso. Porque las cosas no pueden dejar de ser en ningún momento. Por eso tenemos que usar estas categorías de acto y potencia para no tener que hablar de seres y no seres. Porque al llegar a eso, llegamos a una contradicción, la contradicción de Parménides. Entonces, más bien lo que decimos es que las cosas son todo el tiempo y lo que cambia es su manera de ser. A lo mejor en los casos. Entonces, lo que hay que pretender en este sistema metafísico es la relación que existe precisamente entre las causas que identificamos y cómo estas causas no son cosas que nos inventemos, sino que responden, digamos, al orden natural de las cosas. Ahora, Aristóteles podría fallar, y no va a fallar en ciertas premisas, pero la forma de argumentación que tiene es bastante elogiable, ¿no? El hecho de que todo apunte hacia la misma cosa. Esa es la forma ideal de esa metafísica, ¿no? Que sea la naturaleza la que me diga cuáles son los objetos detrás de ella, por medio de la investigación, en lugar de inventarme cosas. Porque es como todo apunta en Aristóteles a una cosa, ¿no? A la que le llamamos acto puro, motor inmóvil, forma pura. Algunos, para no complicarse la existencia, pues simplemente resumen todo eso en Dios. Pero es un nombre que le podemos poner a todo eso para, digamos, no estar repitiendo cosas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Dios en Aristóteles, lo que está hablando es esto, ¿no? De un acto puro, tal que actualiza la potencia de las cosas, o de un motor inmóvil tal que genera el movimiento eterno en todas las cosas, y una forma pura tal que sea capaz de comunicarle su perfección al resto de las cosas, que obviamente no son perfectas. Entonces, por eso la metafísica de Aristóteles es un sistema, porque está tan bonito, está todo tan conectado. La única pega que tiene es que varias de las premisas son falsas. Pero tardaríamos casi 2000 años en darnos de lo poderosa que es esta metafísica. Vamos al libro cuarto de la física, por favor, chicos. Libro cuarto, parte 10, por favor. Bueno, pues es el esquema grande de la metafísica de Aristóteles. Cada vez que piensan en la metafísica de Aristóteles hay que pensar en todos esos elementos al mismo tiempo. No podemos hablar nada más de puro acto y potencia y descuidar lo demás. No podemos hablar de motor inmóvil y preguntarnos por el primer motor del tiempo, ¿no? Eso no tiene sentido. Hay que pensar en todas estas cosas al mismo tiempo. El acto puro comparte participa a los otros seres de su perfección. Okay. Diríamos que los informa, ¿no? Les plasma forma. Y su forma es precisamente esa perfección. Libro 4. 4 de la física, capítulo 10. El tiempo. Ya lo leyeron, ¿no? El tiempo es uno de los grandes problemas de la metafísica, de cualquier metafísica. Entonces vale la pena leer esto de Aristóteles. Por favor. Profe, antes de que empiece, Dame un minuto. sí. Bueno. ¿Sí la página de 264 me dice? Sí. Así es,
Solamente, digamos, esa es la forma de verla como precisamente la actualidad se está relacionada. Entonces, al actualizarlos, es cambio de forma. Es decir, es un hecho que no existe la pura potencialidad, porque no conocemos la materia pura, ¿no? Es decir, que siempre de alguna manera hay forma inyectada. ¿Quién la inyecta? Pues el acto. Es decir, la materia no existe pura, es decir, no existe como tal pura potencialidad. Entonces, en esos términos, darle forma es actualizarla. Entonces, son como dos formas. Es decir, nosotros hablamos de formas al pensar en inteligir objetos, ¿no? El sentido de forma es lo que pensamos, estamos pensando en objetos. Pero al mismo tiempo, metafísicamente hablando, esa forma es precisamente su actualidad, la cosa siendo en acto, o lo que tiene en acto al menos, ¿no? ¿Se puede decir que lo que percibimos son las formas? Porque están en la Percibimos mediante la inteligencia. Es decir, por los sentidos necesariamente lo que percibimos son accidentes. Pero la forma es por la inteligencia. ¿Ya están en el libro? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda a empezar a leer? Adelante. Después del tiempo. Después de lo dicho, tenemos que pensar el estudio del tiempo. Conviene primero plantear correctamente las dificultades sobre el mismo, a fin de determinar mediante una argumentación exotérica si hay que incluirlo entre lo que es o entre lo que no es, y estudiar después cuál es su naturaleza. Que no es totalmente o que es pero de manera oscura y difícil de captar, lo podemos sospechar de cuanto sigue. Pues una parte de acontecido y ya no es, otra está por venir y no es todavía, y de ambas partes se compone tanto el tiempo infinito como el tiempo periódico. Pero parece imposible que lo que está compuesto de no ser tenga parte en el ser. Además de esto, si ha de existir algo divisible en partes, entonces será necesario que, cuando existan también las partes, o todas o algunas. Pero, aunque el tiempo es divisible, algunas de sus partes ya han sido, otras están por venir y ninguna es. El ahora no es una parte, pues es una parte, es la medida del todo. Pues una parte Es una parte es la medida del todo, y el todo tiene que estar compuesto de partes, pero no parece que el tiempo esté compuesto de ahora. Pues esta es un razonamiento muy bonito, pues, para hacer un trabalengua. Pero realmente es un razonamiento muy bonito que no está supeditado, si se fijan, todavía ni siquiera hemos estado hablando ni de potencias, ni de actos, ni nada, ¿no? Es un análisis muy natural acerca de lo que es el tiempo. Nosotros diríamos actualmente que es un análisis fenomenológico, es decir, que está analizando el tiempo tal como se da a la experiencia. Para nosotros es evidente, forzando mucho el lenguaje, que la parte que captamos del tiempo es el ahora, que hay una parte que vino antes, pero que ya no es, forzando mucho el lenguaje, que viene otra, que todavía no es. Entonces, esta parte es un análisis muy bonito y para mí representa cómo debería ser un análisis metafísico puro, ¿no? Sin casarse con escuelas, un análisis puro, directo de la naturaleza. Entonces, es muy, muy loable de eso. ¿Puedes continuar, por favor? Además, no es fácil ver si el ahora, que parece ser el límite entre el pasado y el futuro, permanece siempre uno y el mismo o es siempre otro distinto. Porque si fuera siempre distinto y si ninguna de las dos partes que están en el tiempo fueran simultáneas, entre paréntesis, a menos que una de ellas contenga a la otra con el tiempo más grande, contiene el tiempo más pequeño. Y si el ahora que no es, pero antes era, tuviese que haberse destruido en algún tiempo, entonces los ahora no podrán ser simultáneos entre sí, ya que siempre el ahora anterior se habrá destruido. Pero el ahora anterior no puede haberse destruido en sí mismo, porque
que era entonces, ni tampoco puede destruirse en otra hora. Porque hay que admitir que es tan imposible que los ahora sean contiguos entre sí, como que un punto lo sea con otro punto. Entonces, si no se destruyese en el siguiente ahora, sino en otro, existiría simultáneamente por los infinitos ahora que hay entre ambos, lo cual es imposible. Por otra parte, tampoco es posible que una hora permanezca siempre el mismo, porque ninguna cosa finita y divisible tiene un solo límite, tanto si es continua en una como en muchas dimensiones, pero el ahora es un límite y es posible tomar un tiempo limitado. Además, si ser simultáneo con respecto al tiempo es el uno y el mismo ahora, ni antes ni después, y si tanto las cosas anteriores como las posteriores estuvieran en este ahora presente, entonces los acontecimientos de hace 10.000 años serían simultáneos con los actuales, y nada de cuanto suceda sería anterior o posterior a nada. Tales son las dificultades que se plantean sobre el tiempo en cuanto a qué es el tiempo y cuál es su naturaleza. Lo que se nos ha transmitido arroja muy poca luz sobre las dificultades que antes hemos deslindado. Algunos dicen que el tiempo es el movimiento del todo, otros que es la esfera misma. Para las estrellas en este caso, ¿no? ¿No? Pero una parte del movimiento circular también es tiempo, aunque no es movimiento circular, porque solo tomamos una parte del movimiento circular, no el movimiento circular. Además, si hubiese muchos mundos, el movimiento de cualquiera de ellos sería igualmente el tiempo, y habría entonces múltiples tiempos que serían simultáneos. Hay también algunos que piensan que el tiempo es la esfera del todo, porque todas las cosas están en el tiempo y en la esfera del todo. Pero esta es una división demasiado ingenua para que consideramos las imposibles consecuencias que contiene. Pero, puesto que se piensa que el tiempo es un cierto movimiento y un cierto cambio, habrá que examinar esto. Porque solo hay cambio y movimiento en la cosa, que está cambiando, o allí donde se ve el caso que algo se mueva o cambie. Pero el tiempo está presente por igual en todas partes y con todas las cosas. Además, todo cambio es más rápido o más lento, pero el tiempo no lo es, porque lo lento y lo rápido se definen mediante el tiempo. Rápido es lo que se mueve mucho en poco tiempo, lento lo que se mueve poco en mucho tiempo. Pero el tiempo no es definido mediante el tiempo, tanto si se lo toma cuantitativamente como cualitativamente. Es pues evidente que el tiempo no es un movimiento, del momento no hay ninguna diferencia para nosotros en decir movimiento y decir cambio. Entonces, fíjese, mete el problema bastante bien, ¿no? Es comprensible el asunto. A ver, ¿qué problemas? Repitan ustedes, díganme qué problemas hay con la concepción del tiempo. El tiempo no es un movimiento. Ok. Bueno, ¿eso es problemático por sí mismo? Pues antes de eso es lo que dijo antes, ¿no? De lo que ya pasó y lo que va a pasar, pues no es. Pero el problema esencial, ¿cuál es entonces? No sé, yo visualizaría por ¿Qué es el tiempo? Sí. Es off. ¿Ya? Ese es nuestro problema. Ahora, más problemas que tienen que ver con la definición, ¿cuáles son? Yo les recomiendo que dice qué es el tiempo y cuál es su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Eso deberá depender de lo que sea, ¿no? La naturaleza, recordemos que es como su principio, la naturaleza va ligada a la esencia. Entonces, si sabemos qué es, también sabremos cuál es su naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué problemas se desprenden de saber qué es el tiempo? O de querer entender qué es el tiempo. ¿Qué problemas se desprenden? Ahí está, ya los leímos. Bueno, el problema esencial es saber qué es, ¿no? Otros problemas que van ligados, pues, aunque no sabemos qué es acerca de sus partes. Y son problemas de tipo condicional lo que nos está dando.
si el tiempo es el ahora, entonces, sí, ¿no? Es el ahora, entonces, ¿qué es el antes? ¿Qué es el después? Es decir, lo que nos está diciendo Aristóteles es, dadas las concepciones que tenemos sobre el tiempo, todas son problemáticas. Y son problemáticas precisamente porque no atienden primeramente a respondernos qué es. Y si lo intentan, no dan el clavo, porque si el tiempo es movimiento, entonces movimientos distintos, ¿qué implican? Lugares diferentes, como diferentes planos de tiempo. ¿Sí? Si el tiempo es movimiento, entonces si hay movimientos distintos, hay tiempos distintos. Pero es una contradicción, ¿no? Porque para nosotros ya nos dice, movimientos más rápidos implican la definición del tiempo, entonces esto nos lleva a una contradicción. Lo que está diciendo es, dadas todas las concepciones que tenemos sobre el tiempo, todas fallan porque o nos llevan a una contradicción o no nos está diciendo la verdadera definición o una definición que sirva, ¿no? Esos son los problemas que existen y los está planteando. Lo que quiere decir es, tal vez podamos resolver todos estos problemas si sabemos por qué es. Parece estar relacionado con el movimiento, pero no es el movimiento. Eso lo decían, por ejemplo, los socráticos, creo que Platón lo vuelve a recalcar en el Timeo, que, bueno, nosotros calculamos el tiempo respecto al movimiento de los astros, ¿okay? Pero parece ser que más bien el tiempo es un concepto previo para entender, digamos, el movimiento de los planetas, ¿no? O más bien es un concepto constante que usamos precisamente para hacer un cálculo de tiempo. La redundancia. Bueno, entonces, hay problemas con las concepciones habituales, ese es el punto aquí, y parece ser que podríamos resolverlos si respondemos a la definición. Bueno, ¿quién me ayuda a seguir leyendo el siguiente? Pero sin cambio no hay tiempo, pues cuando no cambiamos en nuestro pensamiento, no advertimos que estamos cambiando, no nos parece que el tiempo haya transcurrido, como le sucedió a aquellos que en Cerdeña, según dice la leyenda, se despertaron de su largo sueño junto a los héroes, que enlazaron el ahora anterior con el posterior y lo unificaron en un único hora, omitiendo el tiempo intermedio en el que habían estado insensibles. Por lo tanto, así como no habría tiempo ni el ahora no fuese diferentes, sino uno y el mismo, así también se piensa que no hay un tiempo intermedio cuando no se advierte que la hora es diferente, y puesto que cuando no distinguimos ningún cambio ni el alma permanece en un único momento indiferenciado, no pensamos que haya transcurrido tiempo, y puesto que cuando lo percibimos y distinguimos decimos que el tiempo ha transcurrido, es evidente entonces que no hay tiempo sin movimiento ni cambio. Luego es evidente que el tiempo no es un movimiento, pero no hay tiempo sin movimiento. ¿Entiende esta afirmación? Tiempo en sí mismo no es movimiento, pero su condición necesaria es el movimiento. ¿Sí? Continúa. Y puesto que investigamos qué es el tiempo, tenemos que tomar lo anterior como punto de partida para establecer qué es el tiempo con respecto al movimiento. Percibimos el tiempo junto con el movimiento, pues cuando estamos en la oscuridad y no experimentamos ninguna
explicación corpórea, si hay algún movimiento en el alma, nos parece justo que junto con el movimiento ha transcurrido también algún tiempo. Y cuando nos parece que algún tiempo ha transcurrido, nos parece también que ha habido simultáneamente algún movimiento. Por consiguiente, el tiempo es o un movimiento o algo perteneciente al movimiento. Pero puesto que no es un movimiento, tendrá que ser algo perteneciente al movimiento. Pero como lo que está en movimiento se mueve desde algo hacia algo y toda magnitud es continua, el movimiento sigue a la magnitud, porque por ser continua la magnitud es también continuo el movimiento, y el tiempo es continuo por ser continuo el movimiento. Ok, entonces fíjense el argumento aquí. Bueno, las magnitudes, por ejemplo, la distancia es continua. ¿Qué significa eso de continuo? ¿Cómo? Sí. ¿Sí crees? Que es consecutiva. Que se mantenga constante. Ojo. 1, 2, 3, 4. Esto es consecutivo, pero no es continuo. Es consecutividad, no es lo mismo que continuidad. Entonces que no para, que sí. Que tiene un nombre, ¿no? ¿Vale? Que tiene un nombre. Pues te vas en la dirección. Continuo. Sí. Pues que como la otra no para y sigue. Continuidad quiere decir que es divisible en todas sus partes. Que no muestra interrupciones. Exacto. Por ejemplo, esto no es continuo porque son brincos, ¿no? Pero es una cadena infinita, de todo lo que dijiste, lo tiene esto, pero es algo continuo, una cantidad es continua si es infinitamente divisible en sus partes. ¿Una distancia es infinitamente divisible? ¿Sí, no? ¿Puedo dividir a la mitad? ¿Puedo dividir esto a la mitad? ¿Puedo dividir esto a la mitad? ¿Lo puedo hacer? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, una magnitud, como la distancia, por ejemplo, es infinita. Bueno, el cambio no parece ser un cambio a brincos, ¿o sí? Los cambios parecen ser continuos, es decir, infinitamente divisibles. Ahora, ustedes pueden decirme, no, pues, si algo explota, es un cambio drástico, ¿no? Pero ojo, no estamos hablando de cualquier cambio, ¿no? Por ejemplo, el transcurso del movimiento del Sol es continuo, ocupa todos los espacios infinitamente pequeños de uno a otro, ¿no? En su paso por el cielo, o de repente brinca. Los relojes, por mucho que nosotros veamos que salta la manecilla, entonces tenemos el secundero, ¿no? Entonces nosotros vamos al secundero brincando, ¿no? Pero deja de aparecer en un lado para aparecer en el otro. No, lo que hace es ir muy rápido en ciertos lados, ¿no? Entonces, esos movimientos son continuos, es decir, son infinitamente divisibles. Eso significa continuidad, ¿sí? Ahora, puesto que los movimientos estos cambios son continuos y son magnitudes en sentido estricto, la conclusión es que el tiempo tendrá que ser también continuo, es decir, divisible. Parece guardar esas propiedades por extensión con el movimiento según el cual lo medimos. ¿Entienden? El tiempo es infinito. ¿Verdad? El tiempo es infinito, no tiene nada. A ver. Ya me- Sí, es infinito. Sí. Pero ojo, aquí estamos diciendo que es infinitamente divisible. Hay que entender esas dos funciones de infinito. Podemos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, 4, 5, etc. son infinitos, pero porque siempre podemos agregar uno más. El espacio puede ser finito. Esta línea es finita, ¿no? Se acaba en algún punto. ¿Sí?
Pero de todos modos la puedo dividir infinitamente. Es finita, pero la puedo dividir infinitamente. Ahorita lo que estamos diciendo nada más es que el tiempo tiene esta característica, que es continuo. Es decir, que lo puedo dividir infinitamente. Más adelante vamos a ver que es infinito en el sentido de los números, ¿no? Es infinito hacia adelante y hacia atrás. Pero por ahora solamente decimos que es infinitamente divisible. ¿Se entiende la diferencia entre ambos conceptos? ¿Qué pasó? Es que estaba pensando lo de continuidad de ser ininterrumpido. Para Aristóteles el tiempo es infinito por ser continuo. No, por eso lo estamos aclarando en otro punto. Ser infinitamente divisible, es decir, continuo, no es exactamente lo mismo que ser infinito hacia los lados. Otra vez, esta línea es finita, pero es continua porque es infinitamente divisible. Entonces no es lo mismo ser infinito que ser continuo. Son dos cosas que vamos a probar. Por ahora, Aristóteles ya ha probado que es continuo. La otra es saber si es infinito o no. ¿Me explico? Es como, sí, matemáticas, ¿no? Te conserva el 1, la distancia, ¿cuántos números hay? Hay infinitos números. ¿Por qué? Porque es infinitamente indivisible. Pero eso no quiere decir que el 0 al 1 es una distancia infinita, ¿no? Quiere decir solamente que es infinitamente divisible. Pues por eso ahorita nada más hemos llegado a decir que es continuo y punto. Todavía no hemos dicho si es infinito o no. Okay. Continuamos. ¿Alguien me ayuda por acá, por favor? Y es en donde ahora bien, ¿verdad? Sí. Ahora bien, el antes y después son ante todo atributos de un lugar y en virtud de su posición relativa. Y puesto que en la magnitud hay un antes y un después, también en el movimiento tiene que haber un antes y un después, por analogía con la magnitud. Pero también en el tiempo hay un antes y un después, pues el tiempo sigue siempre al movimiento. El antes y después en el movimiento, cuando el movimiento es lo que es movimiento, pero su ser es distinto del movimiento y no es movimiento. Sin embargo, conocemos también el tiempo cuando, al determinar el antes y después, determinamos el movimiento. Y cuando tenemos la percepción del antes y después en el movimiento, decimos entonces que el tiempo ha transcurrido. Y lo distinguimos al captar que son diferentes entre sí y que hay algo intermedio diferente de ellos. Porque cuando inteligimos los extremos como diferentes del medio y el alma dice que los ahora son dos, uno antes y otro después, es entonces cuando decimos que hay tiempo, ya que se piensa que el tiempo es lo determinado por el ahora y aceptamos esto. Ok, entonces, otra vez, hablando fenomenológicamente hablando, puesto que nosotros advertimos el tiempo respecto al cambio, aceptamos dos cosas. Uno, que hay un antes y después en un movimiento. ¿Sí les parece sensato? Sí. Y entonces aceptamos, por extensión, que hay un antes y una hora, perdón, un antes y un después respecto al tiempo. ¿Sí? Y también aceptamos que el tiempo es lo determinado por el ahora, y eso lo aceptamos también, ¿no? Puesto que todos somos capaces de captar el ahora. ¿No? ¿Les parece muy difícil de aceptarlo? ¿Tiene sentido? Fíjense, si alguien ya se está haciendo como el listo y decir, no, pero es que la física ahorita que dice esto, da igual, ¿no? Por ejemplo, para la física, yo siempre puedo hacer no sé, una gráfica de una posición que dependa del tiempo, por ejemplo, la posición de una partícula, y decir, bueno, la posición siempre es la misma. Avanza el tiempo y la posición de la partícula siempre es la misma, ¿no? Entonces FDT es igual a una constante. Pero eso, de todos modos, es una situación hipotética. Usted recuerda, lo que está diciendo Aristóteles es, usted recuerda haber notado el paso del tiempo sin un cambio de por medio. ¿Alguno que recuerde algo así? Que diga, Simón, si ya pasó una hora, pero sin advertir absolutamente ningún cambio. Yo no recuerdo ni una vez que haya pasado por eso. Oye, pero eso cuando dormimos, ¿por qué?
duermo y es de día, cambio. ¿Sí, no? Hay un movimiento que creo yo que no puede pasar desapercibido, al menos aquí en la Tierra. Es la rotación de la Tierra, siempre está moviendo el Sol. Sí, exactamente, esa es una indicación, ¿no? Ahora tú dices, bueno, ¿y qué tal si me encierro en mi casita y no muevo absolutamente nada? Si estoy totalmente quietecito, esa tal vez es la única ocasión en la que no sabemos si el tiempo ha pasado o no. Sería la única ocasión, ¿no? Es decir, ojo, no sabríamos exactamente. Sentiría los latidos del corazón, un cambio. O estaría pensando acá en la inmortalidad del cangrejo, un cambio. Es decir, si pienso algo y noto una diferencia, significa que hay tiempo. Para nosotros no es posible experimentar, digamos, el tiempo como lo pone la física, por supuesto, por la física actual. Y entonces Aristóteles nos dice, no es posible para nosotros dejar de pensar el tiempo relacionado con un cambio, sea cual sea. Continúa, por favor. Así pues, cuando percibimos el ahora como una unidad, y no como anterior y posterior en el movimiento, o como el mismo con respecto a lo anterior y lo posterior, entonces no parece que haya transcurrido algún tiempo, ya que no ha habido ningún movimiento. Pero cuando percibimos un antes y un después, entonces hablamos de tiempo, porque el tiempo es justamente esto, número de movimientos según el antes y después. Listo, esa es su definición. Número del movimiento o, en todo caso, la medida del movimiento según un antes y un después. Esa es la definición del movimiento. Y significa justamente eso. Si podemos medir el cambio, esa será nuestra medida del tiempo. Número significa medir. ¿Qué es el tiempo? Bueno, la fórmula dice número del movimiento según el antes y el después. ¿Qué significa? Que el tiempo es para nosotros la medición del antes y el después respecto del cambio. Y fíjense qué tan poderosa es esta noción, que sigue siendo el caso, ¿no? Incluso para mi reloj. ¿Qué es lo que hago, no? ¿Qué significa para mí que pasaron 4 horas, que ha cambiado su posición respecto a una medida convencional, si ustedes quieren, pero medida a final de cuentas? Y he dicho, vale, han pasado tantos antes y tantos después respecto a una medida. Para mí eso es el tiempo. ¿Hasta aquí hay algo que quieran comentar, chicos? ¿Se entiende? ¿Les causa problema? Entonces el tiempo son las medidas del tiempo. Son las medidas del cambio respecto al movimiento. Okay. O respecto al cambio, si gustas, ¿no? Pero para hablar estrictamente del movimiento, porque es la que más se nos acerca, ¿no? Es decir, hay un cambio, a la medida de ese cambio, eso es lo que le llamo tiempo. Pero, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa en un reloj, no? ¿A qué le llamo que pasaron 6 horas? Al cambio de aquí, acá, ¿no? Es una medida del cambio. Es más, si llega, ay, no me acuerdo cuando era chiquito. Entonces yo era un bebé, ahora estoy grande. Cuando digo ha pasado el tiempo desde que era chico, que es lo que estoy haciendo, una medida del cambio respecto a este cambio, ¿no? Pues, ¿qué es el tiempo? Una medida respecto al cambio. Del antes y del después. Tanto si es, nosotros lo usamos más en sentido espacial, ¿no? En sentido del movimiento convencional, pero se aplica a cualquier cambio. Cualquier cambio puede servir para la medida del tiempo. ¿Sí? Entonces, se aplica tanto al cambio sustancial como al movimiento estricto. Pero para nosotros eso es el tiempo, al menos fenomenológicamente hablando,
Aristóteles tiene razón. Para nosotros el tiempo es la medida del cambio. Luego, el tiempo no es movimiento, sino en tanto que el movimiento tiene un número. Recordemos que en el caso de los griegos los números siempre implican medida de algo. Un signo de esto es el hecho de que distinguimos lo mayor y lo menor por el número y el movimiento mayor o menor por el tiempo. Luego, el tiempo es un número. Pero número se puede entender en dos sentidos, ya que llamamos número no solo lo numerado y lo numerable, sino también aquello mediante lo cual numeramos. Pues bien, el tiempo es lo numerado, no aquello mediante lo cual numeramos. ¿Okay? Aquello mediante lo cual numeramos es distinto de lo numerado. Es decir, lo que nos está diciendo Aristóteles es, ¿podemos medir el tiempo respecto a un número? Sí, pero no es una entidad matemática como la de los pitagóricos, es lo que nos está queriendo decir. No es como el 2, o como pi, o un cuadro, pero lo podemos medir de esa forma. Y así como el movimiento es siempre distinto, así también el tiempo, pero todo tiempo simultáneo es el mismo, pues el ahora existente es el mismo que era entonces, aunque su ser sea distinto. Y el ahora mide el tiempo en tanto que antes y después. El ahora es en un sentido el mismo, en otro no es el mismo, pues en tanto que es en uno y en otro, el ahora es distinto, pero cuando es lo que es ahora, es el mismo. Porque como ya dijimos, el movimiento sigue a una magnitud y el movimiento, decimos ahora, le sigue el tiempo, y al movimiento le sigue el tiempo. Y de la misma manera, al punto le sigue lo desplazado, el cual nos permite conocer el movimiento y lo anterior y posterior que hay en el movimiento. Pero la cosa desplazada, cuando es lo que es la misma, sea un punto, una piedra u otra cosa similar. Pero conceptualmente es distinta. Como los sofistas consideran que Corisco está en el Liceo, es distinto de Corisco está en el ahora. Porque su ser es distinto cuando está en una parte y cuando está en otra. El ahora sigue la cosa desplazada como el tiempo al movimiento, ya que es por la cosa desplazada por la que conocemos el antes y después en el movimiento, y conocemos que hay una hora por ser numerables el antes y el después. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Me encantaría seguir por Aristóteles. Bueno, la siguiente clase vamos a leer a Plotino, son las Eneadas, son ahorita la lectura, para que la tengan ahí revisada. Vamos a hacer dos cosas, vamos a leer el capítulo de Copleston, Historia de la filosofía relativa a Plotino. Primero empiezo por ahí y después las Eneadas, que serían los primeros dos libros. Entonces primero Copleston, después las Eneadas, por si no alcanzo a subirles a tiempo en la lectura. Entonces primero Copleston, el capítulo de Plotino, después las Eneadas, y en la semana más tardar el domingo les subo el trabajo que van a tener que hacer sobre Plotino. Bueno, ¿dudas, chicos, sobre el tema? Yo espero que muchas. ¿Qué pasa? Pues no es como esa concepción de ese tiempo, pero para Aristóteles entonces el tiempo es, de hecho creo que lo dice como una percepción del alma solamente, o es sí una postura un tanto realista de que existe. No, sí existe. Es una característica ontológica de la realidad, puesto que el movimiento, digamos, es independiente del alma, pero pasa que el alma lo capta. ¿Me explico? Entonces el tiempo también lo mismo, puesto que el movimiento existe por sí mismo, el tiempo existe por sí mismo, y da la casualidad que el alma lo capta. Pero no, el tiempo es algo. Es decir, Aristóteles no está interesado en el hecho de que, si estoy aburrido, el tiempo pasa más rápido, o más lento, más rápido, ¿no? No está interesado en eso. El hecho mismo de que exista movimiento en la naturaleza que indica que el tiempo es más constante, ¿no? El otro problema es, obviamente, si las cosas, el análisis parece sugerir que si las cosas se moviesen más rápidas o más lentas, parece que nuestro movimiento del tiempo sería distinto. Eso parece sugerir la premisa, pero lo que va a decir es no, eso no es el caso.
porque tenemos un ejemplo de un movimiento constante, que es el movimiento de las estrellas, que es constante y parece nunca cambiar, y parece, nunca cambia, por lo tanto el tiempo es constante. Que tal o cual cosa se mueva más rápido no importa, porque hay al menos un movimiento constante en la naturaleza, lo que implica que el movimiento es constante por sí mismo. Y nosotros tenemos la capacidad de notarlo, exactamente. Entonces, no es una entidad por sí misma el tiempo, en el sentido de que es un compuesto de materia y de forma, pero sí tiene, digamos, nosotros digamos que es su existencia en una relación. Pero es una categoría ontológica de la realidad, una categoría metafísica de la realidad. Entonces no hay nada subjetivo en el tiempo, al menos desde este punto de vista. Que puedo sentirme más aburrido, puedo sentir que pasa más lento, lo que siento es superfluo. El tiempo ahí está. Como está el tiempo, como está la materia, las cosas. ¿Más dudas? ¿No? Yo les recomiendo que finalicen ese capítulo de Aristóteles, todo ese libro, que es muy bueno. ¿Cuál?